Nuevamente con ustedes, bienvenidos y bienvenidas a la tercera edición del Business Innovation Now, evento organizado por el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta edición, como las anteriores, nos llena de mucho orgullo que nos acompañe el público asistente de Perú y de otras partes del mundo, como México, Argentina, España, El Salvador, Canadá y Estados Unidos. Un cordial saludo para todos ellos. Agradecemos a Mastercard, Prinnovate y a nuestros aliados estratégicos que nos acompañan el día de hoy en esta jornada tan intensa de aprendizajes. Recuerden que estamos en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, LinkedIn, y podrán interactuar con nuestros expositores en tiempo real. Pueden conocer más sobre nuestros programas de capacitación en nuestra web emprende.puc.edu.pe, donde encontrarán curso de innovación y emprendimiento gastronómico desarrollado en alianza con la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la PUC, que le ayudará a diseñar nuevos modelos de negocios enfocados en innovación del sector gastronómico. Nuestros platos de bandera, a través de modelos de negocio, ustedes pueden democratizarlos totalmente. Inscríbanse. Es el boom, es nuestra mayor fortaleza. Asimismo, tenemos el taller de Customer Experience, donde aprenderán a desarrollar una experiencia de usuario única e innovadora para sus clientes. Todos nuestros expositores nos van contando cuál es la ruta, ¿no? El Customer Journey, donde tú vas viendo cuáles son las experiencias que quiere vivir el cliente. Nos decía uno de los expositores el día de ayer, ¿cuánto vale un cliente nuevo? Es mucho más barato retener a los que tenemos. Y por último, tenemos la clínica empresarial, donde encontrarán soluciones a los problemas de tu negocio, con ayuda de nuestros asesores de diversas especialidades. En la caja de comentarios encontrarán los links que los llevarán a nuestros programas. En la charla del día de hoy, conversaremos sobre innovación con propósito. Este tema lo va a abordar Julián, CEO de Agility. Una de las cosas que tenemos que reflexionar es, cuando estamos innovando, uno de los grandes retos, preguntas que se enfrenta el emprendedor, el intraemprendedor es, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Y por qué es tan importante emprender con propósito? Porque cuando vengan esos ventarrones, huracanes, cambios del mercado que nos mueven nuestro proyecto, uno, si no tiene propósito, lo va a dejar. Todos conocemos el círculo de oro, donde claramente nos dice, define tu propósito. Los emprendedores e intraemprendedores pueden hacer un modelo, pueden copiar tu modelo, pero nunca van a poder copiar su propósito. Ese es su ADN como emprendedores, es su ADN como intraemprendedores y es el ADN de su empresa. Pero creo que Julián nos va a ilustrar muchísimo más sobre este tema. Julián, bienvenido a la tercera edición del BIM. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a CIDE, a PUC y a todas las personas que están conectadas viéndonos en este momento. Julián, te dejo con nuestro auditorio que quiere escucharte. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, como decía Juan, la idea hoy es contarles un poquito cómo ha sido toda esta transformación que hemos tenido nosotros desde las agencias de publicidad. Las agencias de publicidad éramos percibidas como una fábrica de ideas que simplemente tenían la capacidad de hacer ideas creativas, como creativos que decían locos, sacan grandes ideas, pero toda la transformación digital que hemos tenido en la última década nos ha llevado, tanto como a los otros sectores de los que estaban hablando el día de hoy, como a las agencias de publicidad, a transformarnos. Es por eso que hoy les quiero hacer
un breve resumen de lo que ha sido la publicidad en los últimos años y cómo la innovación juega un papel importantísimo para seguir generándole valor a las marcas, no solamente desde la construcción de un propósito, sino también desde cómo podemos aportarles y ayudarles al negocio de ellas. Quiero empezar contándoles un poquito cómo era la publicidad hace un año y quiero referirme tal vez al festival publicitario más importante que hay, que se llama Cannes. Es el festival donde se miden la creatividad de las agencias y eso es un poquito como era la publicidad anteriormente, ¿sí? Teníamos pocos medios de contacto, teníamos televisión, teníamos radio y así era Cannes hace unos años. Teníamos categorías de cyber, que era cuando estaba empezando todo este mundo digital, diseño, film, que es películas, radio, outdoors, que es toda esa publicidad externa que conocemos, y si se dan cuenta, eran alrededor de 9 categorías no más. Y les quiero dar aquí como la bienvenida al presente y cómo realmente nos hemos transformado nosotros desde las agencias y cómo es la visión de Ogilvy para aportarle valor al negocio de nuestros clientes sin perder de lado el propósito de cada una de las marcas. Todo cambió y el mundo cambió. De la misma forma cambió Cannes. Y aquí les quiero contar un poquito cómo es Cannes en el 2021, ¿sí? Donde ya empezamos a ver categorías muy fuertes como Creative Data, Creative E-Commerce, Digital Craft and Social and Influencers. Todo esto es precisamente porque las agencias hemos venido evolucionando y hemos venido transformándonos para ser cada día más partners estratégicos de nuestros clientes con capabilities mucho más amplios que solamente la creatividad. Obviamente, la creatividad es el fundamento de las agencias y es el primer pensamiento en cualquier proceso de innovación. Pero hay algo que nunca cambiará y por eso les decía que es el poder de una gran idea. Para nosotros desde las agencias, una gran idea es el principio de un proyecto de innovación, de una transformación de innovación, una innovación sobre producto. Y cuando hay una gran idea, hay una gran experiencia de trabajo. Y aquí les quiero hacer un recorrido por el trabajo que hemos tenido nosotros y que para nosotros es un orgullo como Ogilvy presentar excelentes resultados que van a ver cómo cada uno de estos proyectos, y al final les voy a hacer un resumen muy corto de una explicación de cada uno de los casos que les voy a mostrar, cómo realmente el propósito de la marca está ligado en el proceso de innovación de cada uno de los clientes de nosotros. Eso es un poquito para que entiendan en términos de data. Un poco globalmente teníamos alrededor de 30,000 inscripciones, ¿sí? Y 3,939 shortlists, que son los que al final son premiados. Julián, te cuento un poco que en nuestras redes nos están comentando de que no pueden ver la presentación que estás proyectando. Te comento, Julián. No pueden ver la presentación. Sí, hay que darle clic en la parte inferior en compartir una vez. Sí. Ahí le di, compartir. Le pones compartir y en la parte inferior hay un slide azul, compartir pantalla. Ahí ya la están viendo, de casualidad. Aún no. Ahora sí está apareciendo. Listo, ya estamos. Disculpe, Julián, la interrupción. Tranquilo, no hay problema. Entonces les contaba un poco, ya que están viendo, qué bueno que no me habían dicho que nos estaba viendo. Les contaba un poco cómo es Cannes 2021 con sus nuevas categorías como Creative Data, Creative E-Commerce, Digital Craft, Social and Influence, que son categorías que definitivamente muestran cómo la publicidad ha tenido que innovar y ha evolucionado en los últimos años. Pero como les comentaba, hay algo que nunca va a cambiar y es el poder de una gran idea. Cuando hay una gran idea, hay una gran experiencia de trabajo. Y con esto quiero entrar un poquito a mostrarles, como les comentaba, cuáles han sido estos casos que nosotros vemos exitosos sobre cómo una marca no debe nunca alejarse de un propósito, pero entra en un proceso de innovación. Globalmente, teníamos más o menos alrededor de 30,953 inscripciones en Cannes y teníamos 3,399 shortlists. ¿Esto qué quiero decir? Antes ganaba mucha gente
y los festivales eran considerados simplemente como la palabra que desde nosotros llamamos en publicidad truchos. Cannes cada día se ha vuelto más exigente en que los casos que nosotros exhibimos y presentamos sean realmente casos que se hayan desarrollado y que hayan ayudado a la marca a cumplir un objetivo de negocio. En el 2021, solamente 932 casos fueron ganadores, lo cual muestra que el festival cada vez es más exigente. Con esto quiero mostrarles una idea de Brasil para un cliente que se llama Pet Commerce, es un e-commerce para perros, una idea que está basada en Creative E-Commerce, Digital Craft, mucha inteligencia artificial, online content y gaming. Por favor, si no llegan a oírlo, les pido el favor que me digan por acá, Juan. Petz, the largest pet center in Brazil, created Pet Commerce, the first online store where the dogs get to choose what they really want to buy. It's simple. You go to Pet's website, click on Pet Commerce, and show the products to your dog. Using facial recognition, the tool will detect when the dog is interested in a product, adding it to the shopping cart. To pull this off, we partnered with Tudo de Cão Institute, led by one of the best dog trainers in Brazil, to categorize thousands of facial expressions from different dog breeds, according to the position of the ears, mouth, and signs of relaxation or alert. Then, we trained an artificial intelligence activated by visual recognition. Nossa equipe de engenharia desenvolveu uma topologia de inteligência artificial nova, capaz de replicar a habilidade do adestrador de identificar as mais variadas expressões dos cachorros. And finally, we made the first ever UX and UI design specifically for dogs. Para construir a experiência de navegação, nós levamos em consideração a visão dos cachorros. Diferente dos humanos, eles enxergam uma escala de amarelos e de azuis. Além disso, como eles não prestam atenção em imagens estáticas, nós apresentamos os produtos todos em movimento. Dogs quickly started shopping. The media started talking about it. Uma tecnologia lançada esta semana no Brasil reconhece as expressões. A ferramenta inédita no mercado de produtos e serviços. The site reached the highest traffic ever, and the sales went through the roof. Pela primeira vez na história, quem vai comprar vai ser o cachorro, mas quem vai pagar vai ser você. Pet Commerce, shopping online so simple that even dogs can buy. Como se pueden dar cuenta, es una idea con propósito, con un modelo de inteligencia artificial y manejo de la data. La idea está dentro del core de la marca y es una pregunta grande que nos hacíamos cuando empezamos esto. ¿Petz haría esto? Y efectivamente sí. Todos hablan de e-commerce. Petz hizo de un e-commerce como nadie lo había hecho, ¿sí? Hoy en día los e-commerce y los programas de CRM y de Customer Engagement están muy de moda, pero son realmente pocas las marcas que tienen la capacidad de entender a sus consumidores durante un journey para ver cómo les hablan a ellos. Y algo muy importante que van a ver de aquí en adelante es esa gran pregunta de qué es primero el huevo o la gallina. Aquí siempre nos preguntamos qué es primero, la tecnología o la idea. Y la respuesta es siempre es la idea, lo primero. Definitivamente de la idea pueden hacer todo un proceso de tecnología y de innovación. Es una idea que mueve la caja registradora del cliente, que al final, por más que tenga una gran creatividad, es lo que buscan los clientes, que sea eficiente y que cumpla con sus KPIs. Esto es una idea muy linda con un tema social, digamos, con todo el tema del LGTBI y demás, que es muy polémico hoy en día. Es una idea de online content y de PR que desarrollamos para Hasbro, tal vez desde Brasil. Aquí se las dejo y ahorita les explico un poquito de ella. Pai prefere chegar em casa e ver o filho com o braço quebrado por estar jogando futebol do que brincando de boneca. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa.
It all started with a series of videos featuring boys playing with dolls. The media plan focused on two different clusters: conservative right-wing parents and liberal parents, based on their opinions shared on the previous presidential elections. A passionate discussion about gender, fatherhood, and equality was sparked after only 10 hours online. So we teamed up in advance with a group of 10 renowned specialists, from pedagogues to psychologists. Even the parents of the boys featured in the campaign were invited to take part, to deliver knowledge against prejudice and taboos. Pensar que brinquedo possa ter gênero é restringir possibilidades de desenvolvimento humano daquela criança. New associations between the words boys plus dolls became more common once we boosted our potential target. In only 4 weeks, We All Can Take Care has become the most successful campaign for Baby Alive Brazil. Algo lindo es que Hashbo aprovechó una tensión cultural para ser parte de la conversación. ¿Y por qué digo una tensión cultural? Es por este pensamiento erróneo que existe, que las mujeres juegan con muñecas y los hombres con carros. Y de ahí nació la innovación de por qué si una muñeca enseña a ser una buena mamá, ¿por qué no un buen papá? Y nació todo un pensamiento que definitivamente estaba dentro del propósito de la marca. ¿Y qué se dice esto? Es que es una marca valiente, que habló en su momento sobre lo que nadie se atrevía. Como se dieron cuenta, la ministra y el presidente tenían un pensamiento un poco ortodoxo respecto a esto, entonces aprovechamos un poco la cultura y el momento que se estaba generando dando para generar conversación. Baby Alive tiene un rol protagónico en el caso y algo importantísimo aquí es que si uno le quita la muñeca, no hay idea, no hay caso, no hay absolutamente nada. Y eso es algo que uno tiene que pensar durante el proceso de ideación o de innovación. Si uno quita lo que está comunicando, no puede haber idea. Y esta idea no la puede trabajar ninguna otra marca. Es una idea que inicia generando un gran golpe de opinión y que termina impactando fuertemente el negocio de los clientes. Antes de entrar a esta, simplemente les quiero contar, esto fue un trabajo que se hizo en co-creación con los equipos de Colombia y México. También es una idea de negocio, una idea de online content y de PR, pero que nació sobre una solicitud del cliente que se van a dar cuenta era simplemente cómo podíamos hacer una promoción para que los norteamericanos viajaran a México en todo este contexto político de Donald Trump que decía que iba a construir un muro definitivo. Y cómo una marca aprovecha todo lo que está sucediendo y como un descuento se vuelve un producto de innovación y conversación, PR y online content. So genius. Genius Aeromexico. As an American, I find it fascinating. It's such a clever idea. It's so great. Would you consider going to Mexico? No way. Let those folks stay on their side of the border. Do you like tequila? Yes. Do you like burritos? Yeah. Do you like Mexico? No. Our name is Aeromexico, and many Americans don't like Mexico. But wait a second. According to the Department of Homeland Security, Mexican immigration goes as far as the 1800s settling in on the South, meaning that a big percentage of Mexican ascendants in the USA doesn't even know it yet. So we did a DNA test to prove it and turn those results into discounts. The more Mexican they are, the more discount they get. You're 22% Mexican. That's bullshit. That is bullshit. Charlotte, you are 14.4% Mexican. So you get 22% off the flight to Mexico. Oh, come on now. Seriously? So what if I want to take my wife? Aeromexico. 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 Without a significant budget, our strategy was to take advantage of the media coverage that President Trump's government shutdown had. Therefore, we focused all resources on spreading our campaign on social media. Es un anuncio en contra de la pureza de raza.
that airline getting the Troll of the Month award. Most people don't really think about Aeromexico, and so now they do. Journalists, politicians, activists, even a former president of Mexico, and millions of people in 166 countries talked and debated about it, turning the campaign into a viral phenomenon, generating more than 1.6 billion impressions. The brand's top of mind reached record peaks of 91%. Aeromexico had a historical increase of 33% in ticket sales from USA to Mexico. Sorry, Betsy, you're only 3% Mexican. Aeromexico, there are no borders within us. Me disculpo, casi todos los casos están en inglés, porque así los debemos mostrar, pero simplemente para hacer un resumen de la idea era aprovecharnos del contexto que estaba pasando con todos los discursos que ha dado Donald Trump sobre la problemática que existía en Estados Unidos, según él, de la migración mexicana, y cómo simplemente una promoción se podía volver de acuerdo a un examen de ADN, viendo qué porcentaje de mexicano era. Y resulta que cuando nos fuimos a Texas, uno de los, digamos, estados más racistas en Estados Unidos, nos dimos cuenta que gran parte son mexicanos por la migración mexicana que hubo en 1837. Entonces, de ahí nos aprovechamos y fue una idea que logró juntar lo que los norteamericanos tanto odian y tanto aman. Odian México, pero aman los descuentos. No es suficiente con tener un propósito. Las marcas también deben ser valientes. Y lo repito y lo dije en la pasada, el propósito de la marca siempre es lo que se debe comunicar, pero también deben ser valientes en el momento de pensar cuáles son sus procesos de pensamiento de innovación, como para una promoción, para algo tan sencillo como hacer un examen de ADN para sacar descuentos de acuerdo al porcentaje mexicano que tenían los norteamericanos. Y una idea que logró ser parte de la cultura popular. ¿Y por qué digo parte de la cultura popular? Porque no sé si a varios de los que están aquí viendo la charla les llegó por WhatsApp. Y es esas ideas que se comparten y que digan, uy, vean lo que hizo Aeroméxico, vean esto, vean esto, vean esto. Y se volvió una idea que con un muy bajo presupuesto, como se mostraron los resultados, logró 1.6 billones de impresiones. Eso es difícil que lo logre una marca con un presupuesto muy, muy grande. Es una promoción, pero también es un PR, es un content, es un creative strategy, un brand experience, tiene una problemática social y es un film. Es todo lo que les decía al comienzo de lo que ha transformado y lo que hemos venido haciendo en la publicidad para que las marcas sean relevantes, para que el propósito de las marcas sea relevante hacia los consumidores. Y con muy poco presupuesto, pues es una idea que le dio la vuelta al mundo. Una idea disruptiva que solucionó un problema de negocio de nuestro cliente en ese momento. Esto fue tomado en Cannes 2018. Es una foto que decía Trump don't surf, y es un poco lo que la gente percibía y lo que la gente sentía con todo su discurso. Esto es una idea de Ecuador. Creo que es una de las ideas de innovación más lindas que yo he visto, porque finalmente es una idea de innovación dentro del megabusiness que tenemos nosotros de health o de pharma. Y es un diseño, es un producto de diseño. Es hecha por la oficina de Ecuador, y aquí se las dejo y ahorita les cuento un poco. On average, a human being urinates 3 to 7 times a day. La orina es el primer medio de comunicación que utiliza nuestro cuerpo para alertarnos sobre desequilibrios en el organismo y sobre la presencia de enfermedades. If we pay attention to these signals, we could avoid diseases like diabetes, hypertension, or the chronic kidney disease. All of these diseases could become deadly due to lack of knowledge and information. La Fabril, Ecuadorian leading company in personal care and home cleaning products, understood the importance of this information, and it could not be lost. Dr. P, an innovative pill for toilets that, besides disinfecting, contains enzymes, colorimetric indicators, and other substances that react to abnormal parameters in the urine, changing water's color, alerting us in a simple way about our real state of health. This way, the person knows if his condition is normal. If there are bacteria that represent infection in kidneys or urinary tract. If there is presence of high levels of glucose that could trigger in diabetes or renal diseases and hypertension.
all of these diseases are among the 10 leading causes of death in the world. In the instructions, we suggest, depending on the results, that the user make a medical appointment, or depending on the case, to change eating and hygiene habits. This kind of product generates a culture of prevention in the citizenry, awakens the awareness of healthy habits, and most importantly, avoids multiple disabilities and even death. Y que si eres un paciente puede ayudarte a saber qué tan controlada está tu enfermedad, es una idea fantástica que nos puede ayudar justamente a prevenir complicaciones. If the population heeds these first indicators, they can detect and reduce the risk of getting one of these diseases by 75%. Dr. P, by La Fabril. Como una marca como La Fabril, que era una marca de cuidado personal y cuidado del hogar, pues genera una innovación basada en un problema, digamos, de salud, de farma, traslada un poquito lo que es su core de negocio y entra en una categoría pues, donde realmente no había explorado. Fue una idea que nació desde la agencia y en conjunto con ellos la desarrollamos. Por eso digo que es un buen ejemplo de innovación en una categoría en que las marcas no hacen nada disruptivo. ¿Sí? Cuando digo nada disruptivo es que muchas veces las marcas de jabones hablan de lo mismo, las marcas de champús hablan de lo mismo, que tienen vegetales, vitamina B2 y una cantidad de cosas, pero realmente llega una marca con un propósito y hace algo que cambia y ayuda a una problemática social. Es una idea que trasciende lo comercial y hace más fácil la vida de las personas. Es un producto que todos usaríamos, una pastilla para poner en el inodoro y de acuerdo al color que cambia cuando uno entra al baño, le dice si tiene algún tipo de complicaciones, como infecciones o diabetes o demás. Aquí les quiero mostrar otra idea muy interesante de Puerto Rico. Es una idea también de cómo las plataformas, hoy en día las redes sociales, si lo queremos llamar así, o las plataformas digitales, pueden ayudarnos realmente dentro del proceso de cómo innovamos para que las plataformas no sean simplemente contenido y también puedan ayudar a una problemática social. Esto fue una idea que trabajamos con el equipo de Puerto Rico. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. People love them. They follow them. They know their every step, and they all come from the same place, Puerto Rico. The same place where they get all the visibility, and they get none. So for the International Day of Charitable Giving, better known as the Giving Tuesday, we found a simple way to make these organizations as famous as these YouTube superstars. Giving songs. Considering that 27 of the 100 most viewed videos of YouTube are from Puerto Rican artists, we asked them to show compassion in a simple way by giving their smash hit titles in YouTube a whole new meaning. For the entire Giving Tuesday, when millions of people searched for their favorite music video, their titles turned into public service announcements, letting fans know which cause they were supporting and inviting them to donate to Giving Tuesday. With a media investment of $0, the Giving Songs movement reached over 400 million YouTubers in just one day. Los artistas puertorriqueños cambiarán el nombre de sus canciones. Ese día van a cambiar los nombres de sus canciones en YouTube. Today is Giving Tuesday, the first Tuesday after Thanksgiving, annually observed as a day to promote charitable giving. Saludos, somos Black Guayaba y estamos aquí para dejarles saber que somos parte del gran movimiento Giving Tuesday. Va a ser un gran paso y una gran aportación para todo Puerto Rico y el mundo entero. Through the rhythm of Puerto Rican rock, rap, and reggaeton, along with the desire to help our people, one view at a time. Algo que me gusta aquí importante es que hay un mal pensamiento, es que la innovación siempre es la creación de algo nuevo. Y no siempre la innovación nace de la creación de algo que no existía. La innovación también es ver cómo se le da la vuelta a algo existente, cómo se vuelve relevante o se vuelve más profundo, si lo queremos hablar desde el lado de esta idea, algo que ya existía como los títulos de las canciones en Puerto Rico. Entonces, ese pensamiento de que la innovación es solamente crear cosas, productos, ideas,
nuevas, no es así. También es la capacidad de darle la vuelta a cosas que ya existen y que generen de alguna otra forma, en nuestro caso, valor a las marcas. Es un insight local, porque pues finalmente Puerto Rico tiene el mayor número de reggaetoneros en el mundo, pero que tiene una relevancia global, ¿sí? Y esto es bien importante. Es una idea que aprovechó muy bien la plataforma más usada del mundo en YouTube. Como les decía ahorita, la innovación acá, ustedes me dirían, ¿pero qué puede ser la innovación acá? La innovación acá fue cómo cambiar lo más visto en YouTube, que es el search de abajo, simplemente para que no se llamaran la canción de Bad Bunny, sino el Giving Tuesday, y la gente desde ahí pudiera dar clic, entrar a una página y donar. Hubo una innovación, hubo un click ad que entra a un e-commerce y aprovechamos algo existente dándole la vuelta a algo que realmente fácil de implementar y escalable, y por eso los resultados que tuvimos fue la vez que más donaciones ha logrado la fundación en los últimos 10 años. Y es una idea que lleva a la acción de una manera muy inteligente. Y eso es algo que nosotros desde la publicidad siempre tratamos. Hay que hacer sentir al consumidor como lo es, inteligente, ¿sí? Y de esa misma forma tiene que ser o debería ser la publicidad cuando hablamos de marcas con propósito o de procesos de innovación o de co-creación. Esta ahí creo que ya es la última que tengo. Para mí es una de las ideas de innovación literal más sencillas que hay, pero más impactantes. La trabajó Brasil para Burger King. Está basada en mobile, en la experiencia móvil que tenemos, en el diseño en brand experience, en media y en algo importantísimo que hablan hoy en día en todos los procesos digamos, de contenido y demás, que es el gaming, ¿sí? Y crearon esta campaña. E deixa eu ver. Eita, mano. Umas ideias, velho. Caralho, mano. Burger King is famous for its flame-grilled burgers. Unlike our competitor, who fries their burgers. But in Brazil, their media budget is 4 times bigger than ours. Their ads are pretty much everywhere. So, we did the only logical thing. We burned them. I know what you're thinking. Did we track down every piece of McDonald's communication, create a dynamic database of these ads, develop an AR feature on our own app that recognizes those ads, then encourage people to point their phones at them and burn them down, turning every McDonald's ad into a Burger King ad? Yes. Yes, we did. Every single ad. Outdoor ads, burn. Social media posts, burn. Google image searches, burn. Indoor signage, trays, coupons, burn, burn, burns. And the best part, the feature connected users to the e-payment page, generating free Whoppers. It spread like, well, fire. If you hold it up to any competitor's ad, it will burn it and then leave you with a coupon. Isso é muito incrível. With almost 500,000 ads burned, our app went straight to the top in Brazil, and so did sales. The more they invested, the more we burned. Ah, the smell of victory. With fire and a little help from technology, we turned common outdoor ads no one wants to see into delicious flame-grilled Whoppers you can taste. Es una campaña increíble. No se aleja del propósito, como les decía, de la marca. Burger King siempre ha dicho que sus hamburguesas son hechas en parrilla de verdad y desarrolló un modelo de inteligencia artificial, modelamiento de data, para finalmente quemar toda la publicidad que tenía McDonald's, que invertía 3 veces más que Burger King, y convertirla en descuentos para ellos. ¿Y qué quiere decir esto? Es que los grandes presupuestos no siempre ganan. Y como les decía ahorita, tal vez las aplicaciones es un proceso o es una innovación que ya existía, pero aquí la tratamos de llevar al otro nivel, al nivel de hacer un proceso de data search para entender absolutamente todo lo que tenía McDonald's en sus redes sociales, en media, de inteligencia artificial, de un desarrollo tecnológico, todo para quemar
y dar ese sabor que realmente Burger King podía decir que tenía sus hamburguesas y las de la competencia no. Primero la idea y después la tecnología, como les decía. Esto es muy importante. Cualquier proceso de innovación, cualquier innovación nace de una idea y de una necesidad. Necesidad, idea, desarrollo. Es un poquito los procesos de los design thinkings o de cualquier proceso agile de innovación. Cuando tienes una idea y necesitas consultar los abogados es porque tienes una gran idea. Y esto lo pongo porque muchas veces ustedes se preguntarán, ¿pero eso sí es posible? ¿Sí es posible que Burger King haga esto contra la competencia de una manera tan directa? Sí es posible, y nosotros siempre decimos que cuando hay una idea buena, pegada a su propósito de marca, con un desarrollo de innovación, y tenemos que consultar a nuestros abogados, es porque hay algo detrás realmente bueno, cuando nos hace sudar las manos. Y para llegar a una gran idea se necesita, y lo he hablado en varias veces en diferentes, digamos que, momentos de las marcas valientes. Y yo siempre hablo, las marcas valientes son las que tienen grandes ideas, las marcas valientes son las que tienen nuevos procesos de innovación, las marcas valientes son las que hablan a sus consumidores de forma diferente, las marcas valientes son las que tienen, valga la redundancia, la valentía de hablar de lo que nadie más tiene o es capaz de hablar. Y esa idea, simplemente lo pongo porque fue la idea más premiada en el 2019, ganó Idea de Innovación, bueno, y fue una de las ideas más reconocidas que ha habido en la última década de la publicidad. Y con esto quiero dejar un mensaje, es que no cambiemos las reglas, cambiemos el mundo. Y esto es un mensaje que me gusta dejar siempre, porque a todos los que en algún momento les ha gustado la publicidad, el mundo digital, todo esto que se habla de transformación digital, es bajo las mismas reglas, pero podemos hacer ideas, podemos llevar la innovación a otro punto para que realmente cambiemos el mundo. Y muchas gracias. Con eso termino. Traté de hacerlo un poquito rápido para dejar espacio por si tienen preguntas o algunas inquietudes. Julián, muchísimas gracias por la exposición. Acá tenemos muchos emprendedores, intraemprendedores, y hablabas algo muy importante, ¿no? Que una marca debe tener propósito y debe ser valiente. Pero una marca puede desafiar, Julián, desde tu punto de vista, lo socialmente aceptable, que es uno de los grandes retos de las marcas. Tenemos muchos dueños conservadores, muchos CEOs conservadores, tú debes ser cruzado con varios. ¿Cómo decirles? No vamos a entrar en detalle, ¿ok? Pero te has cruzado con muchos CEOs que te dicen, muchos de ellos que te dicen, oye, Julián, esto va contra lo establecido. ¿Cómo decirles rompe su establecido sin ir contra sus valores? Una pregunta complicada, pero tú eres experto en el tema. Una pregunta difícil porque es una realidad en la que nos enfrentamos a diario. Es una gran barrera que tenemos nosotros. Y me atrevo a decir no solo nosotros, los publicistas, sino todos los que están en marketing, en departamentos de innovación, de encontrarse con CEOs o jefes directos un poquito tradicionales, si lo queremos hablar así, ¿sí? Yo siempre he dicho que hay dos formas de abordarlos, desde la parte humana, que realmente cómo se puede hacer, o desde la parte de negocios. Hay CEOs que solo les interesan sus números, independiente cómo se llega al propósito, etcétera, pero números. Entonces yo siempre he dicho que hay dos formas de abordarlo. La parte humana, que realmente soluciona una problemática social. Hay algunas personas que no les interesa y no van a cambiar nunca su punto de vista sobre, les pongo un ejemplo, el pensamiento de que un niño no puede jugar con una muñeca, como ponía el ejemplo de Hasbro. Hay personas que son un poco, pues, no me gustaría usar palabras que no se pueden acá, pero tradicionales, que al final se les puede entrar por la oportunidad de negocio. Si esto fuera, Juan, Carlos, tan fácil, el mundo estaría lleno de ideas como estas. ¿Sí? Y por eso son pocas las ideas que realmente, no solo Ogilvy, sino las agencias y las mismas marcas tienen la posibilidad de sacar. Porque para salir con ideas, no solamente que rompan un estereotipo social, ¿sí? Un estereotipo social, sino que realmente requieran un cambio de pensamiento, se requiere una marca o un líder valiente. Así de sencillo.
Liderazgo valiente es una palabra muy, muy compleja, ¿no? En el día de hoy, los que estamos en innovación, tú haces innovación de marcas. Ahora, vayamos un poquito, Julián, mientras que vamos leyendo las preguntas de las personas que nos siguen. Tenemos bastante tiempo para poder interactuar. Tenemos mucho público el día de hoy que está comenzando su negocio desde cero. ¿Ok? Sí. Y que está entendiendo esta dinámica de la marca, del propósito, de la personalidad. ¿Qué consejo le puedes dar, Julián, desde tu especialidad a alguien que está creando su emprendimiento para tener una marca con personalidad, con bajo presupuesto, vamos a ponerlo más claro? Porque las publicidades que vemos son publicidades de compañías muy serias, ya se ganaron este prestigio, tienen espaldas financieras grandes. No voy a hablar de montos para no ofender absolutamente a ningún emprendedor, pero créeme que el día de hoy, $1 a un emprendedor le pega. ¿Qué le podemos decir para que pueda crear una marca con personalidad? Yo los invito, antes de decirles, es que se lean un libro que se llama La estupidez colectiva. La estupidez colectiva. Es de un joven que generó 2 de las startups más importantes de Latinoamérica ahorita. ¿Y por qué lo nombra la estupidez colectiva? Es porque dice, porque esa idea se me ocurrió a mí primero y usted se volvió millonario con ella. ¿Sí? Porque todo el mundo dice, yo tuve esa idea, yo tuve esa idea. Pues la estupidez colectiva. Las ideas no siempre necesitan de una gran inversión para hacer un proceso de desarrollo. Después vienen las rondas de inversiones, ¿sí? Y así se crean las startups, o así se han creado las grandes startups. Una muy buena idea, un muy buen entendimiento del producto, va a ser relevante, no va a ser relevante. Si uno ve que va a ser relevante, entender muy bien a su consumidor, cómo le va a hablar, cuál es el mensaje, por dónde le va a llegar, ¿sí? Nosotros hay algo que llamamos, y es el journey, es como el viaje que tiene el consumidor. El consumidor se despierta y es diferente el viaje de Juan Carlos durante el día que el viaje de Julián. Juan Carlos puede que entre y lo primero que haga es entrar a la página del comercio. Julián entra a Facebook, ¿sí? Después sales y tal vez pones una emisora o Spotify. Yo tal vez salgo y no oigo radio y miro Twitter. Y eso es lo que nosotros le llamamos el viaje del consumidor. Hay que entenderlo muy bien, porque de ahí vamos a entender cómo lo abordamos, por dónde lo abordamos y qué le decimos, ¿sí? Entonces, si tú me preguntas a mí qué es lo primero, no siempre se necesita tener el producto más innovador del mercado. Y por eso yo decía, qué pena, una ambulancia. Por eso yo decía que la innovación no siempre es el desarrollo de algo nuevo. No, la innovación puede ser dar de la vuelta a algo existente, pero que se vuelva más relevante. Entonces, mi gran consejo para todos los que nos están viendo en este momento es, primero, creer que su idea puede salir adelante. Después vendrá una ronda de inversión, después buscaremos la plata, pero lo más importante es no darse por vencidos. No darse por vencidos. Como digo yo, en un proceso de design thinking es idea, probar, lanzar, idea, probar, lanzar, idea, probar, lanzar. Y muchas veces en el primer año lanzamos, probamos y no funcionó, lanzamos, probamos, no funcionó, lanzamos, probamos, no funcionó, hasta que funciona. Entonces, mi gran recomendación es entender muy bien al consumidor, qué necesita el consumidor de acuerdo a la idea y jamás darse por vencidos. Y léanse el libro de la estupidez colectiva. Mañana ahorita lo busco en Mercado Libre, que justo ayer nos contaba que tienen todo un portafolio. Ahora vayámonos a los intraemprendedores, Julián. Aquellas personas que sí quieren innovar, sí quieren cambiar, sí quieren hacer cosas con propósito. Pero hablabas del design thinking, una herramienta poderosísima en la innovación, en la creación de mercados, productos, espacios. Pero nos volvemos a encontrar con una nueva pared, Julián, que no necesariamente a un CEO o un dueño le dice, oye, voy a crear, probar y fallar. Pero en una le voy a dar. Entonces, hay 2 culturas que se van enfrentando. ¿Cómo decirle a este intraemprendedor? Hay que venderle el concepto, hay que venderle la idea, hay que venderle la emoción. Pero al otro lado, como bien tú decías hace unos 5 minutos, hay dueños que les importa el cash es el rey, lo hemos escuchado varias veces. ¿Qué hacer contra eso, Julián? Y este es un mensaje para el intraemprendedor. Mira, yo creo que, a ver,
vuelvo y te digo, es que es una realidad con la que uno se enfrenta a diario, ¿sí? Cómo realmente hay personas que no están dispuestas a tomar retos, a asumir retos y seguir haciendo las cosas de la forma tradicional, ¿sí? Los modelos de innovación, y hablo como marcas tal vez de bebidas alcohólicas, que tienen in and outs constantes, que no funcionan y simplemente los sacan, es la muestra perfecta de este proceso de design thinking, ¿sí? Que ahorita entra dentro del mundo del design thinking, un poco más de metodologías agile, pero siempre ha existido. Y las grandes cerveceras y las grandes empresas de consumo masivo lo hacen. Lanzan un nuevo producto, no funcionó, lo sacan del mercado, ¿sí? Pero para mí siempre hay un gran error ahí, es que lo sacan del mercado porque los números no funcionan o no llegan a unos KPIs establecidos sin ver qué fue lo que pasó, por qué no funcionó, ¿sí? Entonces, yo siempre he dicho que cuando nos encontramos con la pared, tenemos que buscar la forma de escalarla, ¿sí? La pared o de derrumbar esa pared. Y desde la publicidad yo siempre he dicho que juega un papel muy importante las emociones. Las emociones. Creo que a través de las emociones y de una muy buena idea es la única forma nosotros como publicistas o desde marketing o marqueteros podemos derribar esas barreras, esos muros que tienen el pensamiento de los que tal vez creen que son innovadores y realmente no tienen ese pensamiento innovador en su sangre. Así de sencillo. Entonces yo diría que tal vez es por el lado de las emociones. De las emociones, obviamente nosotros siempre tratamos de jugar con las emociones y con KPIs. Y es una balanza. Te emociono, pero te doy resultados. Te emociono, te doy resultados. Y al final siempre tratamos de terminar emocionando mucho, dejando un mensaje muy claro, pero que resuelva unos KPIs, unas necesidades o unas oportunidades de negocio, porque no siempre las ideas vienen sobre un problema. Muchas veces las cosas se están haciendo bien y tenemos que hacerlas mejores. Ahí también hay un proceso de innovación. Algo muy cierto, ¿no? El marketing no solamente es recordación, es monetización también. Ahora te voy a trasladar una pregunta. Vamos ahora sí a las preguntas de la gente que nos sigue. Tenemos varias preguntas. Hemos ido seleccionando algunas. Disculpen a todos que no se pueden leer todas las preguntas. Miguel Lompard nos hace la siguiente pregunta. Una pregunta un poco compleja, pero válida para él. ¿Cómo trabajar estos modelos de marcas con propósito en las artes plásticas? Wow. Ya que tenemos una problemática en el nivel de cultura de las personas en el país, ¿cómo trasladar esta diferencia cultural en una página web? Miguel, difícil de pregunta, pero yo creo que hay una mala percepción sobre todo lo que es lo artístico, ¿sí? No me atrevo a decir solo las artes plásticas con propósito. Yo me atrevo a decir que publicidad con propósito, creatividad con propósito, arte con propósito, porque lastimosamente hay un pensamiento erróneo de todo lo que es arte, ¿sí? De todo lo que son artistas o personas creativas que hay detrás a eso. Si tú me preguntas cómo trabajar un modelo que tenga propósito en las artes plásticas, es un poco desde el por qué naces tú y por qué tú haces artes plásticas, qué quieres transmitir con las artes plásticas, qué quieres que la gente sepa de tu trabajo de artes plásticas. Ahí hay un propósito. Puede que no sea un propósito de marca puntual, pero es un propósito tuyo, sobre el cual estás empezando algo, sobre el cual estás trabajando y estás empezando a crear algo. El mundo de las artes plásticas no lo conozco mucho, entonces ahí sí me toca decirte es más bien como empresario, si lo quieres llevar a este lado, es no solo las marcas necesitan propósitos, ¿sí? Cualquier artista también lo necesita. Y lo que refleja su arte es un poco lo que es su propósito y lo que quiere que la gente y el mundo vea de él. No sé, estaba muy difícil, Miguel, esa pregunta, entonces. Sí, yo también, pero es una pregunta válida porque es un nicho de mercado muy, muy explotado y que va creciendo en el Perú, Julián. Antes de seguir con las preguntas, permítanme recordarles que a la 1:00 p.m. tendremos la trivia. ¿Ok? Los que respondan correctamente las preguntas sobre las exposiciones que se han dado de 9 a 1 p.m.
serán reconocidos como embajadores del BIM y expuestos en las redes sociales. Por último, si desean recibir gratuitamente la constancia de participación del evento, no olviden dejar hoy y mañana sus datos, que aparecerán fijados en la parte superior de la caja de comentarios. Julián, te voy a trasladar otra pregunta de Carlos Villanueva. Carlos Villanueva nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo las marcas apalancan la innovación abierta de las organizaciones para resolver problemáticas o satisfacer a los clientes? A ver, como te decía, la innovación muchas veces, Carlos, tiene esa mala percepción que tiene que ser algo absolutamente nuevo, ¿sí? Lo primero y lo más importante antes de cualquier proceso de innovación es entender muy bien al cliente cuál es su problemática y cómo lo vamos a satisfacer. Antes de entrar a cualquier proceso o apalancar la innovación o cualquier cosa. Cuando uno realmente entiende perfectamente qué es o cuál problemática tiene un cliente en este caso, o llevámoslo a un consumidor, entra un proceso. Y a mí no me gusta, a ver, es muy de moda hablar de los procesos de innovación, ¿sí? Como proceso per se. Procesos de innovación, metodologías Agile, procesos de Start Thinking, procesos de sprints, son muchos. Yo siempre he dicho que es un proceso de ideación y de creación, ¿sí? Que puede llevar a un modelo innovador. Pero creo que lo primero y lo más importante, antes de decirte cómo la innovación apalanca abierta a las organizaciones para resolver un problema o satisfacer necesidades, hay que echar para atrás un poco. Entender cuál es la necesidad del cliente, cuál es la problemática y cómo una idea puede resolver esto. Si en el proceso de ideación nace innovación, está muy bien. Si no, no tiene que ser un proceso de innovación. ¿Ok? Puede ser simplemente una idea de negocio. Muchas gracias, Julián. Julián, varias preguntas. Te voy a trasladar una más para que no nos gane el tiempo. Ana Cristina Mena nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué análisis cultural desarrollan y cómo lo hacen para garantizar en cierta medida el impacto de la publicidad? Mira, hay muchas metodologías y aquí sí entra un tema. Siempre han existido los análisis cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Uno, digamos que es masivo y otro es entender un poquito más de forma tradicional, con encuestas, viajando, yendo a la gente, ¿sí? Realmente una cultura para poder llegar a hacer que la publicidad sea relevante a una cultura. Yo me encontré con algo y aquí, Ana Cristina, esta pregunta me gusta mucho porque yo no soy peruano, soy colombiano, vivo hace 3 años felizmente en Perú y me encontré muchas veces uno sobre la ignorancia piensa que los países por ser de la región, más aún andina, vamos a ser culturalmente iguales y, oh sorpresa, me encontré con un país riquísimo culturalmente y si hay colombianos que me perdonen, pero hasta más que Colombia, ¿sí? Me encontré con un país y empecé, porque pues mi trabajo es entender a los consumidores y entender las marcas, a ver cómo podía yo entender un poco la cultura peruana y no solo la limeña, sino de todas sus regiones y demás. Y empezamos a hacer un trabajo importante con un modelo que se llama Ogilvy Brain, que es un modelo de Big Data, ¿sí? Es un modelo de integración de data. ¿Qué es lo que hace? Integra los análisis cuantitativos, los análisis cualitativos, las entrevistas y el trabajo de campo, con toda la data de redes sociales para darte un entendimiento del consumidor. Y de esa forma poder hacer que la publicidad sea relevante. Nunca, esto no es una ciencia exacta, ojo. Vuelvo y voy a lo que decía la pregunta anterior. La publicidad, por más que ha evolucionado, tenemos modelos de data, inteligencia artificial, una cantidad de cosas, business intelligence y demás, siempre va a tener su lado, digamos que emocional y su lado cuando uno vende algo, digamos, intangible. Entonces, siempre va a haber un margen de errores de que la publicidad no guste. Pero hoy en día nosotros, digamos, lo trabajamos de esa forma, con trabajo de campo tradicional, cualitativo, cuantitativo, integrándolo con modelos de inteligencia artificial y data de las diferentes redes sociales. Y así logramos entender una cultura puntual de algo para que la publicidad sea relevante para ellos. Muchas gracias, Julián.
Julián, te voy a leer el comentario de Miguel Lombard, que le acabas de contestar del artista plástico, y te dice: encantado, tengo 17 años de artista, tengo mi pequeña galería este año, estoy con la página web. Muchas gracias por la respuesta. No, bueno. Y ahí por favor, si puedes pasar la página web para Miguel, para conocerla y conocer un poco más de tu trabajo. Excelente. Julián, agradecerte por tu tiempo. Esta hora se ha pasado rapidísimo. Tengo bastantes preguntas. Y como siempre cerramos, ¿qué consejo le darías a todos los emprendedores e intraemprendedores que nos siguen y nos están escuchando? En 2 minutos, por favor. El cliché, voy a empezar por el cliché que todo el mundo dice, es no se rindan. No se rindan, eso es lo que todo el mundo les va a decir. Todo el mundo les va a decir que luchen y que no se den por vencidos en la primera vez. Yo los invito a que investiguen mucho, ¿sí? Se empapen mucho de lo que ustedes están lanzando y que si realmente ese proyecto que tienen ustedes de emprender va a ser relevante. Hagan benchmark, analicen, revisen su competencia, no se queden simplemente con lo que se alcanza a ver en primera página, como digo yo. Vámonos un poco más allá. Entendamos realmente, hay formas, uno nunca puede saber a ciencia exacta si va a ser exitoso o no va a ser exitoso un emprendimiento, pero si hay formas de asegurar que de alguna otra manera vamos a poder hacer lo que estamos nosotros esperando. Entonces, lo que yo les digo es, llénense, no de conocimientos, porque esto no es de conocimiento de libro, ¿sí? Me atrevo a decir que es más de conocimiento de universidad de la vida, de campo, de salir y mirar que realmente cómo esto le va a generar un valor a una sociedad, a un consumidor, a una empresa o a lo que sea su emprendimiento. Julián, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas un excelente día. Te agradecemos mucho la exposición. Muchas gracias. Buen día. Juan Carlos, gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Adiós, Julián. Nos vemos. Bueno, ahora vamos a seguir con la trivia. Aquellos que están conectados en LinkedIn, los invitamos a seguirnos en Facebook, en YouTube, para poder intervenir en la trivia. ¿Ok? Los que están en LinkedIn, por favor, si pueden irse hacia YouTube o hacia Facebook para participar en la trivia.